Buenas tardes, que Dios les bendiga, bienvenidos a otra perla de la palabra. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema que comenzamos el viernes pasado acerca de liberarnos de los adjetivos negativos. Para comenzar, la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 23, versículo 7, que conforme nosotros pensamos de nosotros mismos en el fondo de nuestro corazón, así vamos a vivir. Y muchas veces lo que pensamos de nosotros es lo peor de nosotros, es los adjetivos negativos. La palabra de Dios dice que bendigamos y no que maldigamos, y eso comienza por nosotros mismos. No podemos hacer con los demás lo que no hacemos con nosotros, de tal manera que necesitamos aprender primero que nada a bendecirnos a nosotros para bendecir a los demás, y a salir de las maldiciones que nosotros nos hacemos a nosotros mismos para dejar de maldecir también a los otros. ¿Qué quiere decir bendecir? Bendecir significa decir bien, decir cosas que exhortan, que consuelan, que edifican, que levantan, que animan, es decir, hablar en positivo. La palabra de Dios nos enseña que Dios hace eso. En Romanos capítulo 4, versículo 17, la palabra de Dios dice que Dios llama las cosas que no son como si fueran, y lo vemos a través de la palabra de Dios. Él nos llama santos y justos cuando aún estamos en el proceso de ser perfeccionados hacia ello. Dios nos llama bendecidos cuando aún estamos en el proceso de caminar hacia eso. Por el otro lado, maldecir es decir mal, es decir cosas que frustran, que agobian, que dan inseguridad, que es hablar negativos. El lenguaje del diablo es la maldición, el lenguaje de Dios es la bendición. El diablo llama las cosas que son para que sigan siendo, porque él quiere robar, matar y destruir la vida que tenemos en Cristo Jesús, la vida plena, abundante y bendecida que tenemos en Cristo. De tal manera que la maldición es para que no alcancemos todo lo que Dios quiere que usted y yo alcancemos, que vivamos en sus planes de bien y no de mal, para tener un futuro y una esperanza, para llevar nuestra vida en aumento como la luz de la aurora. Recordemos, el lenguaje de Dios es la bendición, el lenguaje del diablo es la maldición. Usted y yo necesitamos hablar el lenguaje de Dios, la bendición, y no el lenguaje del diablo, la maldición, comenzando por nosotros mismos, por nuestros cercanos y por todo el prójimo. ¿Y por qué debemos hablar la bendición? ¿Por qué debemos hablar lo positivo? Porque Cristo vino para separarnos de nuestra maldad, de nuestra pecaminosidad, de nuestro estado caído, de todos los adjetivos negativos. Él, en primer lugar, asumió los adjetivos negativos de la vieja manera de vivir, los adjetivos negativos nuestros de la vieja manera de vivir. En Isaías capítulo 53, versículos del 3 al 5, la palabra de Dios dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Todo lo negativo que nos correspondía a nosotros, él lo cargó. ¿Para qué? Más dice la palabra en el versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, él cargó todo lo negativo de nosotros para que nosotros pudiéramos vivir en la paz de él. Y por el otro lado, él llevó nuestras enfermedades, pecado emocionales y físicas, para que nosotros fuéramos curados de todo ello. Y él, además de eso, no solo asumió nuestros adjetivos negativos, sino que él nos abrió las puertas para que unidos a él pudiéramos unir los adjetivos positivos de él a nuestro nombre. Por eso cuando la palabra de Dios, cuando nosotros decimos yo soy es un adjetivo, es una nominación de Dios. En Éxodo 3:14 dice, yo soy el que soy.
de tal manera que cuando usted y yo decimos algo acerca de nosotros mismos como yo soy, lo que necesitamos hacer es unir nuestro nombre al nombre de Él, no con los adjetivos negativos, sino con todo lo positivo que es Él, porque Él no tiene nada de negativo. Él es santo, bueno, justo, Él es libre, Él es todopoderoso, Él todo lo sabe, todo lo conoce. Lo que necesitamos es unir nuestro nombre al nombre de Él, a unir lo que Él dice de nosotros a su nombre. Diciendo, por ejemplo, yo soy hijo de Dios, yo soy santo, yo soy justo, yo estoy completo en Él. De manera que ahora ya no es nuestra maldad, ya no sea nuestra maldad, nuestro pecado, nuestra enfermedad, nuestra opresión, sino que ahora seamos lo que Cristo es, lo que lo que la palabra de Dios dice que Él es. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, porque estamos en Él. Ya no estamos en nosotros mismos, ya no estamos en la carne, ahora estamos en Cristo Jesús, porque el que ha nacido de nuevo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice la palabra. Ahora estamos en proceso de la restauración de la imagen de Dios en cada uno de nosotros. La palabra en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. De tal manera que usted y yo ya fuimos limpiados, lavados de todos los adjetivos negativos, para que ahora, estando en Cristo, todos los adjetivos de bendición sean para cada uno de nosotros. La maldad, el pecado, la enfermedad, la opresión, ya no somos nosotros cuando estamos en Cristo. Son situaciones de las que somos liberados por el poder de su amor, por su sangre, por su muerte en la cruz y su resurrección. Por eso Pablo dice: ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, como lo dice en Romanos capítulo 7, versículo 17. De tal manera que cuando nos veamos a nosotros mismos, ya no veamos al pecador, al lisiado, al caído, al contaminado, al quebrantado, al poseído, al perverso, al airado, al pecador, al inútil, al insuficiente, al inaceptado, al no amado, etcétera, sino que veamos a aquel a quien Dios hizo a su imagen, a quien Dios en Cristo redimió, a quien Dios en Cristo rescató de todas esas cosas. E igualmente con los demás. Cuando veamos a los demás, no los veamos con el adjetivo negativo, sino los veamos en primer lugar con la imagen de Dios en ellos, y en segundo lugar como la persona por la cual Cristo pagó para que Él fuera rescatado de todos los adjetivos negativos: borracho, parrandero, jugador, inútil, insuficiente, incapaz, etc. En Cristo Jesús Él ya fue transformado. Lo que necesita es ser salvo para que esa transformación se haga realidad, como fue con nosotros. Nosotros éramos todo eso, pero cuando venimos a Cristo, cuando fuimos salvos, fuimos transformados de todo ello, y ahora somos hijos de Dios, santos, justos, ciudadanos del cielo, real sacerdocio, linaje escogido de Dios, nación santa. Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, porque nuestra ciudadanía está en el cielo, nuestra vida está escondida con Dios en Cristo, estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, somos amados con amor eterno, somos aceptados, somos bendecidos con toda bendición espiritual, etc. Ahora necesitamos entonces llevar todo adjetivo negativo a la cruz, dejándolo ahí, y comenzar a creer, y comenzar a vivir, y comenzar a confesar que usted y yo somos lo que Dios en la Biblia dice que somos, que usted y yo
tenemos lo que Dios en la Biblia dice que tenemos, y que usted y yo podemos lo que Dios dice en la Biblia que podemos. Y recordemos que no solo lo está diciendo Dios, lo está diciendo nuestro Padre que nos está formando, que nos está transformando, que nos está dirigiendo para que alcancemos toda la plenitud de todo aquello que ya somos en semilla y que Él, por su Espíritu Santo, está desarrollando en cada uno de nosotros, de tal manera que liberémonos de una vez por todas de los adjetivos negativos que nos hemos dicho a nosotros mismos, y también liberemos a los demás de los adjetivos negativos que constantemente se dicen, o que constantemente les dicen, o que constantemente les decimos, y veamos en ellos el potencial que Dios ha determinado para ellos cuando ellos sean salvos. Muy bien, con eso hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Que el Señor les bendiga, que tengan buen provecho, y si Dios lo permite, más tarde nos volvemos a reunir para compartir otra perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse, que Dios los bendiga, y un abrazo para cada uno, y que tengan una linda tarde.